Muy bien, pues estamos en la clase 4. Recordad que estábamos explorando, pues eso, estuvimos viendo algunos aspectos bastante interesantes, ¿no? Lo importante que es conocer lo que es la situación del comercio electrónico y en general de la tecnología, ¿no? Sobre todo cuando estamos abordando proyectos tecnológicos, el grado de digitalización. Estuvimos reflexionando, ¿no? Sobre la importancia y seguro que en algún momento em, pues en algún momento habéis, digamos, encontrado proyectos o productos o marcas que que quizás han nacido antes de tiempo o que quizás no estaba preparado todavía la sociedad a la que se lo estaban ofreciendo. Vimos el ejemplo de una empresa de cuidado de mayores a partir pues, de una aplicación online. Pero bueno, básicamente es importante adecuar el producto, el servicio que estemos desarrollando, ¿verdad? A la realidad, ¿no? Porque a veces hay buenos proyectos, pero no están preparados pues para el segmento de clientes que estamos enfocando la solución. También estuvimos viendo aspectos importantes hay que cubrir tanto cuando estamos desarrollando un proyecto interno como a nivel externo, ¿no? Las barreras que nos vamos a encontrar, lo tenemos que estar preparados para introducirlo, ¿no? De alguna manera en nuestra planificación, las oportunidades que nos generan el ser una empresa digital y la importancia de la innovación. Vimos un ejemplo muy interesante sobre un proyecto de digitalización, ¿no? De planos para todo el tema de, pues de la empresa de gestión de aguas que os comenté, ¿no? La importancia de llevar a cabo ese proceso con una metodología de design thinking. ¿Por qué? Porque muchos proyectos de digitalización, muchos proyectos pues relacionados con la tecnología fracasan porque no están pensadas para las personas usuarias. Si encontramos grandes soluciones, pero no lo pueden utilizar las personas que lo necesitan, pues no va a ser una buena solución. Entonces, bueno, pues en ese sentido estuvimos viendo todo el proceso, ¿no? Que seguiríamos a lo largo de Design Thinking, que recuerdo es importante. Después en la actividad creo que os aparece al respecto. Es importante todo el proceso de design thinking, entender las fases, entender que esas fases no tienen por qué ser lineales y cómo ese proceso iterativo y cíclico, ¿no? Que nos llevaría, bueno, tiene un inicio y un final, pero cuando estamos pensando en un inicio y en un final, acordad que cuando estamos trabajando con Design Thinking, no es ir del punto A al punto B, sino que diagnostico bien cómo es el A y voy viendo, voy iterando, puede ser que vuelva, puede ser que vuelva a ir hacia adelante hasta llegar a la solución que estamos desarrollando. Entonces, las fases son empatizar, definir, crear, prototipar y testear y ya, bueno, al final implementar, pero tener claro que hay que partir de identificar primero lo que queremos encontrar, ir definiendo, generando ideas, no descartar ni no censurar alternativas, ¿no? Sino tratar de definir, explorar y ver qué conceptos podemos aplicar y a partir de ahí empezar a prototipar, materializar y hacer muchas pruebas, ¿no? Y muchas veces tendremos que, una vez que hemos testeado, volver otra vez a explorar, volver otra vez a idear o empatizar mejor con las diferentes soluciones. Vamos a ir engrosando todo eso. Para eso, Design Thinking, yo aquí a la derecha os iba poniendo algunas de las herramientas que se utilizaron en cada una de las fases. Después os pongo también recursos donde podéis encontrar, pues bueno, en cada uno de ellos, el mapa de actores, los grupos de decisión, los 5 porqués. Hay desde herramientas muy sencillas hasta otras más complejas, ¿no?
en el que vamos a ir, se puede ir, digamos, trabajando cada una de las fases, ¿no? Entonces, todo ese proceso, que hay muchas empresas que lo utilizan, y bueno, vimos también el ejemplo, ¿no? De pensar en el usuario en algo tan sencillo como un teléfono. Ahí os mostré algunos libros, hay muchísimos recursos en internet también sobre design thinking, es algo que se ha extendido bastante, y aquí os puse, no llegamos a profundizar en ellas, pero, por ejemplo, en el caso de realizar una entrevista, algo que aparentemente es tan tonto, pero tenemos que entender que una entrevista no es una conversación, sino que se trata de hacerlo de una manera ordenada, estructurada, sabiendo lo que queremos conseguir, es algo trabajado, ¿no? También el trabajar un DAFO, ¿no? Del problema, del proyecto que queramos abordar, también es importante, ¿no? Porque em, el DAFO es una foto, pero esa foto nos lleva a la acción, ¿no? Entonces, a partir de esos aspectos que vamos descubriendo, vamos a poder obtener eh, acciones, vamos a poder obtener soluciones, vamos a poder entender mejor lo que está ocurriendo. Hay también otras herramientas como la herramienta persona, en la que, bueno, tratamos de entender y podríamos hacer, digamos, un diagrama persona para cada una de las personas involucradas en la solución. Por ejemplo, imaginaros en el proyecto que os comenté, había aspectos relacionados, había perfiles que eran fontaneros, había un perfil delineante, había un perfil ingeniero, había un perfil incluso gerente, y tenemos que conocerlo bien para poder hacer la mejor solución posible. El mapa de empatía para entender mejor, Customer Journey Map, qué importante, ¿no? Para valorar cómo es cómo es ese proceso que queremos mejorar, y cómo vamos a implantar las mejores, en qué momento y en qué dimensiones, entender todo el mapa de actores del Stakeholders Map, ¿no? Son solo 6, pero hay muchísimas, y si, ya digo, podéis investigar para intentar aplicar. Intentar aplicar un poquito todo lo que podáis, ¿no? A las diferentes actividades, porque Design Thinking es súper potente. Bueno, aquí tenéis empresas que han transformado la forma de hacer los negocios y más. Ya lo sabéis que ha habido un gran cambio, y hoy vamos a un aspecto importante, ¿vale? Lo que tratamos de ver en esta segunda parte del tema es ir concretando. Vamos a ir concretando desde lo que sería el plan director, hasta eh, la planificación estratégica, ¿vale? Hasta donde nos dé tiempo. No sé si llegaremos a las fases o no, pero prefiero ir viéndolo poco a poco, porque claro, en la asignatura de planificación estratégica, al final, en gran medida vamos a girar en ser capaces de hacer planes directores y sobre todo planes estratégicos, ¿no? La primera figura que encontramos, ¿no? Y vamos a ir pues como pequeñas muñecas rusas, ¿no? Que van una dentro de otra, o una ampara a la que es más pequeña dentro. Pues el primero sería el plan director, ¿no? El plan director si estamos hablando en un contexto pues más empresarial o a nivel organizacional, pues la mayoría de empresas tienen un documento, ¿no? Eh, pues donde se van a establecer pues todas aquellas intenciones, digamos, o metas a largo plazo, lo podríamos llamar también, de esa empresa, de esa organización, y normalmente tienen un ámbito, un periodo, digamos, no menor a 5 años, ¿no? Eso es uno de los aspectos clave, ¿no? Recoge aspectos relacionados con la propia misión, la visión, los valores de la entidad, y, y es importante tenerlo en cuenta porque de alguna manera va a ser nuestra brújula para poder desarrollar, digamos, el resto de planificación que tenemos que hacer. Os pongo ahí el inciso, lo veremos también en otro tema. No confundir tampoco con el plan de negocio o con el plan de empresa, ¿de acuerdo? Pero porque lo tengamos en cuenta. Es el plan directo.
Ese plan director, ya digo, básicamente es más bien cualitativo, tiene cierta temporalidad, ya digo, por lo de los 5 años, pero seguramente podría ser extendible incluso más de 5 años. Y básicamente estamos definiendo, desarrollamos más, pero estamos definiendo la misión. La misión es la razón de ser de la empresa o de la organización. Es es el propósito fundamental de la organización y a quién se dirige. A veces lo puede incluir. Por ejemplo, la misión de una empresa a nivel de tecnología, pues podría ser em, desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras, ¿vale? Vamos a meter aquí, que mejore la vida de de las personas y, no sé, transformando la forma en que interactúan con la tecnología. Es una misión, no dice exactamente cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Simplemente es lo que es nuestra razón de hacer, desarrollar soluciones tecnológicas que mejoren la vida de las personas y que transformen la forma en la que interactúan con la tecnología. Punto. Después tendríamos el siguiente paso, que es la visión. La visión es una declaración, ¿vale? Que describe de alguna manera cómo la empresa o la organización se imagina en el futuro, ¿no? Es una declaración un poco en modo inspirador, ¿no? Que representa la dirección hacia la que quiere ir la organización. Por ejemplo, la visión de una organización de, no sé, relacionada con aspectos ambientales, pues podría ser, pues la visión es un mundo en el que los ecosistemas naturales son finalmente eh, restaurados y protegidos y hay armonía entre la humanidad y los seres vivos o la naturaleza o lo que sea, ¿vale? Entonces, la visión es cómo se imagina la empresa el futuro. Y por último, encontramos los valores. Los valores son los principios más éticos o culturales que básicamente guían el comportamiento o las decisiones, ¿no? Pues de una empresa o de una organización. Em, Básicamente, pues, de alguna manera nos tratarían de dar eh, em, aquellos valores que son importantes para la entidad, ¿no? En ese sentido. Y ahí, pues, dentro de los valores, pues podría ser el respeto por la diversidad o la innovación constante o la responsabilidad ambiental o, bueno, aspectos así, ¿no? Entonces, básicamente es cualitativo porque establece la finalidad, ¿no? Pero no entra en detalles específicos de cómo se logran. Es objetivo porque define lo que se busca alcanzar, pero no el método o la estrategia más concreta para conseguirlo y atemporal, ¿no? Es para un periodo de tiempo pero no hay unos plazos para conseguir esos objetivos, para alcanzar la visión de la organización. Sí podemos tener un horizonte temporal como plan director, pero no es, digamos, caduco en sí. Entonces es una pieza importante. Y hay que entender muy bien eso, misión, visión y valores, porque después se van a ir trasladando al resto de documentos. Por ejemplo, para que vayáis participando y vayáis pensando. No hace falta que sea la definición exacta, pero pensando en Amazon, ¿no? Que a lo mejor todos lo podemos conocer, ¿cuál sería la misión de Amazon?
¿Cuál pensáis que puede ser? Vamos a intentar hacerlo entre todos. La misión de Amazon. Acordaros, la misión es, ¿cuál es la finalidad de Amazon? Al menos sobre el papel. Venga. O podéis abrir el micro o podéis escribirlo en el chat como os encontréis más cómodos. Venga, vamos a pensarlo. Misión. ¿Cuál es la finalidad? Abrimos la aplicación de Amazon y ¿qué encontramos? Abrimos la aplicación de Amazon y encontramos cualquier cosa, ¿no? Básicamente la misión de Amazon es que tu cliente pueda encontrar cualquier cosa y comprarla online a un precio competitivo, imagino. Sí, podríamos incluir la de la experiencia de cliente, me parece interesante. Pero básicamente, sí, la misión es que en Amazon, en esa plataforma, ese cliente pueda encontrar todo, o prácticamente todo. Puedan encontrar cualquier cosa que quieran comprar online, con la mejor experiencia de cliente posible, sí, y, y a un precio competitivo. De acuerdo. Ahora vamos a pensar en la visión. ¿Cuál creéis que puede ser la visión de Amazon? Siendo sinceros, no hace falta que seamos políticamente correctos y no hace falta que sea exactamente la que tiene, sino la que creemos que tiene Amazon. ¿Qué visión tiene? Visión es cómo se plantea el futuro esa organización. ¿Cuál es el escenario que quiere alcanzar? Sí, yo diría eso. Incluso podríamos incluir ser la empresa número uno en comercio electrónico, servicios digitales y cloud, incluso. Pero bueno, eh, sí, básicamente ¿y cómo es ese número uno, esa visión? Pues seguro que si nos lo adornan, pues seguro que podríamos pensar en que además sea seguro, ¿no? Que ser la empresa número uno de comercio electrónico, la, la más segura y la más sólida, pero la empresa número uno en eso. Vale. ¿Y cuáles creéis que serían eh, los valores de Amazon? Venga, ¿qué es lo que guía pues la forma en que se comporta, cómo quiere transmitir o cómo desarrolla su modelo de empresa o, o de negocio? Hay un aspecto que ya lo habéis dicho y lo habéis dicho casi todos, que es la experiencia de cliente, ¿no? Enfocarse en el cliente, la obsesión por el cliente por encima de todo.
¿Se os ocurre alguno más? Por lo que podemos encontrar o por lo que podemos percibir, pues también esa toma de decisiones en datos, yo creo que estaría dentro de sus valores. Ese, lo que se llama Think Big, el pensar a gran escala para transformar los modelos de negocios también está dentro de sus valores, la innovación. Bueno, ahí podríamos, hay más variedad, ¿no? Y incluso serían discutibles o matizables, pero más o menos iría por ahí. Y si, venga, ahora que estamos así más puestos, si pensamos en Tesla, ¿cuál creéis que es la misión de Tesla? En principio, digamos, la misión de Tesla tiene sobre todo que ver con pues ese agente, ¿no? de transición hacia la sostenibilidad, ¿no? Y sobre todo eso, el alcanzar ese enfoque, ¿no? De lo que comentáis, de sostenibilidad, de transición, de ser el medio hacia con el que se construye eso. ¿Cuál sería la visión? Respecto a la visión, podríamos pensar sobre todo, en ser líderes en transporte o en coches eléctricos, o líder o ser el principal agente de como transición hacia energía limpia con alto rendimiento o que sea sostenible, ¿no? Em, sí, básicamente eso. Y después, valores. ¿Qué valores creéis que tiene Tesla? A ver, digamos que los valores, más que paneles solares, ¿no? Sería el hecho de cómo hacen las cosas. Pues evidentemente, como comenta Olga, responsabilidad ambiental o sostenibilidad o como queramos llamarlo, ¿no? Eso sería uno de los valores. Otros, evidentemente, es el de la innovación, ¿no? Donde han sido uno de los referentes en innovación respecto a coches eléctricos. El enfoque también ha sido mucho respecto a valores de la eficiencia prácticamente extrema, aspectos relacionados con la automatización o de reducción de costes. Bueno, sería todo, todo eso, ¿no? Y ese enfoque global, ¿no? Porque el enfoque, digamos, de comercio sería global. Paneles solares, o sea, no termina de concretar, digamos, ningún valor en concreto, ¿viste? Sería algo más genérico, ¿no? Respecto a eso. Vale, bueno, más o menos ya tenemos, podéis ir, para terminar de entender los conceptos, podéis ir investigando un poquito en ese sentido, ¿no? Cuáles son los principales valores o misión, visión y valores de empresas que os parezcan interesantes para terminar
para terminar de entenderlo, ¿vale? Aquí tenemos algunos aspectos también o elementos que podemos encontrar, digamos, de respecto a otros documentos, el plan de negocio y el plan de empresa. Eh, no quiero detenerme en eso porque tampoco es el objeto de la asignatura, pero bueno, básicamente un plan de negocio es el típico documento más detallado donde tenemos la descripción muy completa de una, pues sobre todo de una iniciativa empresarial y ahí pues enfoca todo, la estrategia, la estructura, el mercado, las finanzas, aspectos clave que podamos encontrar y el plan de empresa un poco más general, pero tampoco es la planificación, el plan director, ¿de acuerdo? Después encontramos los planes estratégicos, ¿no? Definir los planes estratégicos y de gestión es fundamental a nivel de empresa, a nivel de organización. No hay una plantilla única, ¿vale? Eso también lo tenemos que entender, que se aplique así de manera universal, pero sí podemos seguir una serie de directrices, sí podemos tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? Y en ese sentido pues podemos tener una serie de guías y aspectos que podemos seguir, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, vamos a ir viéndolo ahora, pero básicamente concreta en parte porque se basa en las prioridades del plan director, tiene que tener sus indicadores, sus hitos, sus metas, no os preocupéis que eso lo vamos a ver, y va asociado pues a un programa de, de trabajo. Aquí tendríamos una posible estructura, ¿vale? No es exactamente, no hay ya digo, no hay una receta exacta de plan director, pero esto es lo que podría incluir, ¿no? Lo que os comentaba, ¿no? Como ejemplo, hemos visto sobre todo misión, visión y valores. Análisis del entorno, pues va a ser variable. Los objetivos estratégicos y estrategias y políticas más generales, pues sería básicamente lo que debería, lo que debería incluir. En cambio, si nos paramos ya en lo que es el plan estratégico, es más detallado. Ahí sí que nos vamos a enfocar en implementar una estrategia a corto, a medio plazo, y ahí ya sí que podemos encontrar, además pues de lo que encontramos de descripción de la organización, ¿no? Con nuestro resumen ejecutivo, objetivos, antecedentes. Ahí ya hay estrategias, hay recursos y presupuestos, hay pues eso, estrategias, em, planes de acción con nuestros indicadores, nuestros seguimientos, em, eh, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en Apple, pues en su momento, ¿no? Cuando estaba Steve Jobs, pues que sobre todo daba esa visión a largo plazo de la empresa, pues ahí en el plan director, pues incluiría aspectos relacionados con creación a lo mejor de productos revolucionarios, de expansión en el mercado. Y para eso está, pues, establece esa misión, esa visión y esos valores fundamentales de Apple, con simplicidad, por ejemplo, con innovación, pero marca esas líneas. Ya después cuando hicieran su plan estratégico, que se basaría en ese plan director, pues ya se centraría en cómo llevar a cabo a corto o medio plazo. ¿Qué objetivos específicos, qué estrategias más detalladas, o qué lanzamientos de iPhone o de otros productos se iban a ir realizando y qué recursos o planes de marketing se iban a llevar a cabo? Habría algo más concreto. Igual, a lo mejor, por ejemplo, así, a grosso modo, ¿no? Imaginaros, con Google, pues tendría su plan director que pensaría, ¿no? O que trasladaría la parte de, como plan director, como misión, organizar la información del mundo y que sea, pues, accesible o que sea útil, ¿vale? Esa es la dirección a largo plazo de una empresa, de una organización.
basado en la innovación tecnológica o en lo que queramos. Y después, pues tendría su plan más estratégico, ¿no? Que se enfocaría en cómo llevar eso a corto plazo. Estrategias específicas como, pues, productos de desarrollo de motor de búsqueda o el desarrollo de Android o aspectos relacionados con la publicidad en línea o si estaba pensando en adquirir determinadas empresas, ¿vale? Entonces, como veis, los niveles de concreción son muy diferentes. Uno es una brújula de acción de valorización, la otra es un plan y es una estrategia, es un mapa, ya no es una brújula, es un mapa de de cómo se llevaría, de cómo se llevaría a cabo. Y esto de la planificación estratégica, no lo hacen solo las superempresas, las grandes empresas, ¿vale? Porque no hace mucho, pues también acompañamos a una startup a hacer eh, su planificación estratégica. Y es verdad que cuando estás montando algo, cuando estás empezando, eh, lo último que quieres es parar y ponerte a hacer una estrategia, quieres hacer, ¿no? Pero si no lo haces, al final estás improvisando y los recursos son caros, ¿no? Entonces, no se trata de escribir un plan de 100 páginas que nadie va a leer, pero sí pensar, ¿no? Con la cabeza dónde estás, qué palancas puedes tocar y hacia dónde merece la pena empujar. ¿Qué incluimos? Pues entender bien el contexto, saber qué hace la competencia, porque es importante, ¿no? Dónde está el mercado o si existe ese mercado y quién forma parte, ¿no? Que también entender qué parte de tu entorno te la puede liar, básicamente, entender regulaciones, dependencias tecnológicas o cambios de hábitos y qué tienes tú que no tengan los demás. También un análisis de dentro hacia afuera, ¿no? Que hay tecnología que te impulse o que te frene. em, pero para eso tienes que hacer análisis, ¿no? Saber qué sabes hacer bien, en qué se puede delegar, todo eso, ¿no? Trasladarlo formalmente, no con una gran extensión, pero sí trasladarlo, ¿no? A ese para que te sirva. Después, variables que interesa tener bajo control, aspectos de costes, de canales, de dependencia de terceros, aspectos relacionados también con el diseño estratégico de si vas por volumen de negocio, si vas por margen, si vas por impacto y a partir de ahí priorizar también la batalla porque si los recursos son limitados hay también que entender esa parte, em, hacer un buen DAFO, ¿no? Sin rellenarlo con obviedades, ¿no? Y a partir de ahí aterrizar el plan. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién lo va a hacer y con qué recursos se necesitas o vas a contar, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta también, aunque digamos a nivel de empresa sea una empresa pequeña, pero tener una buena planificación estratégica nos ayuda a tener ya no el plan, ya no la misión y visión y valores, ¿no? Que es la brújula, la planificación estratégica nos da el mapa, ¿vale? Y ya con proyectos llegaremos al sitio donde queremos llegar, pero con esto tenemos el mapa. Ahí tenemos un ejemplo también de un plan director, echarle un vistazo, sin más, no tiene mayor importancia, salvo que, bueno, aparece en los apuntes, pues que entendáis también de qué se compone. Y, y listo. Eh, mm, mm, vale. Y lo último que vamos a ver, recordad, hemos visto plan director, hemos visto plan estratégico y casi por orden cronológico, temporal, de concreción, el siguiente concepto que es inevitable ver es el mapa estratégico. ¿De acuerdo? El mapa estratégico es un concepto en su momento que desarrolló Norton y Kaplan y que tienen ahí dos referentes en la materia, el de mapas estratégicos y el de cuadro de mando integral, que os lo recomiendo, merece de luego una lectura o dos.
Em, Al final, el mapa estratégico es una herramienta fundamental que se implantó y que nos sirve para todo el ámbito de la gestión estratégica, de medir el rendimiento empresarial y, y además tienen una gran relación que veremos después también y que tiene que ver también después que en la actividad 2 con la inteligencia de negocio y los cuadros de mando, pues son conceptos muy importantes, ¿no? La premisa clave de la que parte de alguna manera Kaplan es que no se puede, no se puede medir lo que no se puede describir, ¿no? Entonces, esto significa que antes de medir el rendimiento de una organización se tiene que poder describir, definir esas prioridades estratégicas, saber cuáles son los objetivos y el mapa estratégico es una herramienta muy útil para eso. Entonces, con ese mapa estratégico nos van a dar una visión integral, porque ahora veremos que tiene todas las dimensiones del negocio y muy visual, porque no se trata de hacer un documento súper extenso, sino que nos va a permitir describir la estrategia, ¿no? Los mapas nos ayudan a organizar y a describir y a visualizar de una manera clara como cuáles son los objetivos estratégicos, cuáles son las relaciones de causa y efecto y cómo se alinean de alguna manera con la visión y con la misión de la organización. Eh, Le da también con estos mapas estratégicos el enfoque a a los activos intangibles, ¿no? Que lo que hace es eh, dar importancia ya no solo como se había hecho hasta ese momento a los aspectos económicos o financieros, sino que da importancia también a la cultura a nivel de organización, a la innovación, a la parte de gestión del conocimiento y de la marca, ¿no? Y entonces es más profundo que solo los resultados económicos. También lo bueno es que incluye diferentes perspectivas conectadas, ya digo, tenemos financiero, cliente, procesos internos y aprendizaje. Eh, a ver, comenta Lina. Dentro de tu experiencia, ¿existe algún plan estratégico que puedas referenciar como un caso de éxito disruptivo por la forma en que lo formularon, tal vez, o algo que rompió el molde? Sobre todo, no conozco muchas empresas, no puedo deciros el nombre, pero no conozco muchas empresas que tipo startup muy pequeñitas que hayan desarrollado planificación estratégica porque es un sí o sí en grandes empresas, pero normalmente en startups no se suele hacer, se lo suelen saltar, lo que termina haciendo que no tengan un rumbo marcado a corto o medio plazo. Saben lo que quieren conseguir, saben que quieren conseguir financiación y dinero, pero no tienen claro con eso. Entonces, la planificación estratégica para pequeñas empresas que quieren escalar, que quieren crecer, para mí ya es el ejemplo que os he comentado, salirse del molde, porque no se suele realizar. Suelen ser procesos reflexivos que hacen ya las grandes empresas, que para ellas también son necesarios, pero en el caso de grandes empresas, de incluso proyectos de emprendimiento, son muy útiles esas planificaciones estratégicas a corto o medio plazo para tener un plan, porque normalmente sí tienen una misión, visión y valores y sí tienen el día a día, pero no tienen ese paso intermedio que los guíe hacia donde quieren ir y hacia donde quieren escalar. Entonces, en ese sentido, para mí sí que es disruptivo hacerlo para pequeñas empresas que a priori no, no lo suelen hacer, ¿vale? Se lo suelen saltar hasta que no tienen más remedio por tamaño. Eso así como lo más llamativo respecto a esa planificación estratégica. Bien, bueno, eso es lo que os estaba comentando. La ventaja de tener el mapa estratégico, de poder combinarlo con el cuadro de mando para ir midiendo cómo vamos avanzando
Y vamos a ver aquí cómo se compone. Aquí, como decíamos, por una parte, tenemos que entender para el mapa estratégico lo que ya hemos visto, ¿no? Que puede beber de ese plan director de misión, visión y valores para poder construir una empresa, o sea, perdón, para poder construir una estrategia y a partir de ahí desarrollarlo, ¿no? Al final, el mapa estratégico es lo que comentaba, nuestro Google Maps de nuestro negocio. Te marca el camino que haces cada día, porque al final es el que te va a condicionar acciones, procesos, proyectos, y lo bueno es eso, que es visual, que es directo y que se conectan todo aquello esa causa-efecto que es imprescindible. Y hace que alinea todo el equipo, ¿no? Porque muchas veces equipos medianos o ya grandes pues pierden la perspectiva de hacia dónde se va, el tomar las decisiones con foco y poder establecer métricas que no sean métricas que medimos después en los cuadros de mando porque sí, sino que tienen su razón de ser. Entonces, en el mapa estratégico se organizan cuatro perspectivas, ¿no? Que venía del Balance Scorecard original. Eh, por una parte tenemos la parte financiera, que es cómo ganamos dinero, la parte de clientes, que lo que da respuesta a qué valor aportamos y a quién, ¿no? Porque quiénes son nuestros clientes. La parte de procesos internos, es decir, ahí tratamos de dar respuesta em, en qué debemos ser buenos o excelentes. Y la parte de aprendizaje y crecimiento es qué parte tenemos que desarrollar. Y dentro de cada uno vamos colocando objetivos estratégicos que iríamos conectando, como veis, entre sí, ¿no? Con flechas causa-efecto. Por ejemplo, si formamos mejor al equipo. En la parte de aprendizaje, pues lo podemos conectar con mejorar procesos clave, ¿no? Lo que hace que el cliente esté más satisfecho. Y al final, a su vez, vendamos más o mejoramos el margen. Em, si estuviésemos pensando en producto digital, ¿no? Por ejemplo, pues podríamos pensar en un objetivo de crecimiento rentable y sabemos que tenemos aspectos relacionados con el cliente respecto a adquisición, respecto a retención. Lo podemos conectar con palancas internas que nos puede reducir el time to market, el soporte y mejorar capacidades respecto a equipos, respecto a cultura. Bueno, pues al final con eso eh, conseguimos establecer ese mapa de cómo tenemos que actuar y qué afecta a cada uno. ¿Cuál es el proceso, no? En ese sentido, pues el proceso es el siguiente, pero yo creo que, a ver, lo, lo vemos. Lo vemos, bueno, este es el cuadro de mando. Este serían las fases para desarrollarlo, ¿vale? Sin más, el orden que deberíamos llevar a cabo en este caso para la implementación de ese cuadro de mando. Y después tendríamos aquí el concepto de cuadro de mando integral, ¿vale? Que está relacionado. En ese sentido, cuando estamos pensando en el cuadro de mando, eh, que al final también lo asociamos al típico dashboard, ¿no? Donde podemos ver de un vistazo cuál es la evolución de la organización. Pues tenemos, por una parte, la importancia de traducir esa visión y esa estrategia a objetivos concretos, ¿no? Eh, Ir conectando un poco lo que son los objetivos, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, cuando estamos planteando este sistema es tener en cuenta en todo esto más allá de la perspectiva financiera, ¿no? Entonces, si partimos también de lo que hemos dicho, de que si no es medible, pues no se puede, no podemos mejorarlo, no podemos cambiarlo.
pues se trata de poder establecer que todo sea medible, ¿no? Lo máximo posible. Em, y al final así lo entendemos mejor, porque si solo únicamente nos fijamos en los indicadores financieros, pues normalmente eso lo vemos mucho más tarde, o si solo vemos ventas o beneficios únicamente, pues nos va a hacer ver solo una parte de negocio, solo un indicador, cuando necesitamos mucho más para poder tomar decisiones. Y además que si no lo medimos las otras partes, las otras dimensiones, no, no, lo terminamos ignorando, ¿no? Y subestimando todas esas partes, ¿no? Entonces, con ese cuadro de mando, pues nos sirve para dar respuesta a esas partes, ¿no? Tener un dashboard donde aglutinamos los indicadores de todo. Mm, a veces lo que se utiliza pues es directamente con herramientas como Power BI, ¿no? Que al final hace que deberíamos huir de utilizar un cuadro de mando, ¿no? Como si fuese un Excel. No se trata de eso, se trata de crear con nuestra inteligencia de negocio, que veremos en temas posteriores, pues dashboards que sean vivos, interactivos, conectados en tiempo real si tiene sentido con algunos aspectos del negocio, ¿vale? Y no verlo solo ese cuadro de mando, ya digo, como una herramienta de reporting, que a veces nos puede servir también, ¿no? Pero es una herramienta para liderar, o bien el departamento o bien la organización, para poder alinear, para poner el foco en lo que nos importa, para demostrar que las decisiones que estamos tomando basándonos en datos, que lo demostremos que nos basamos en datos y huir simplemente del PowerPoint típico donde ponemos un resultado y listo. Y en esto nos ayuda el cuadro de mando, ¿no? El hecho de, de, de- de clarificar, de poder comunicar, ¿no? Y tener esos indicadores y saber que están relacionados realmente con la estrategia, hace que después, por ejemplo, si estamos haciendo, a veces hemos tenido cuadros de mando, por ejemplo, de departamentos, que es una de las propuestas que a veces hacemos como actividad, pues el que esté alineado con los objetivos estratégicos va a vender mucho mejor las decisiones que estamos tomando, va a justificarlas mucho mejor y el resto de departamentos, porque es verdad que cuando estamos planificando tecnologías, sistemas de información, a veces se hace desde el propio departamento, pero va a afectar a toda la organización si somos capaces de demostrar que está alineado con los demás y no es simplemente una evolución tecnológica, no nos va a ser mucho más sencillo y vamos a romper en gran medida esas, esas barreras, ¿no? que podemos encontrar en el proceso, ¿no? de cualquier proyecto de digitalización, de tecnología, etcétera. Mm, ¿Cuál es el proceso, ¿no? para construir? Y yo creo que ahí nos vamos a quedar, aunque lo retomaremos, lo retomaremos. En primer lugar, hay que recopilar los datos, información al respecto, es decir, al final es necesario identificar a nivel informativo aquellos aspectos que son importantes, los datos que van a hacer visualizar mejor la estrategia de la organización, toda esa parte. Identificar a partir de ahí factores de éxito de las cuatro áreas que hemos dicho y los diferentes objetivos. A partir de ahí vamos a poder establecer indicadores, ¿no? para cada área y así establecer y poder hacer ese seguimiento. Y una vez que hemos establecido esas iniciativas, esas tareas, vamos a poder establecer un cuadro de mando con el que tomar decisiones. Es un proceso largo, es un proceso pues, que lleva su tiempo y supone un proceso de reflexión, pero es importante, ¿no? Ahí tenéis algunos aspectos también importantes que podemos tener en cuenta. Ya digo que los retomaremos.
pero porque veáis ya el cómo quedaría, ¿no? El cuadro, el mapa estratégico de una organización con esa relación de objetivos. Volveremos aquí, aquí lo vamos a retomar la semana que viene, pero así quedarían, ¿no? Esas, esas cuatro dimensiones, esa parte de perspectiva, esa parte de objetivos y cómo se relacionan con esa línea causa-efecto. Con eso, ya digo, va a ser nuestro Google Maps de nuestra organización. Retomaremos cuál es este proceso para construirlo. Es interesante tenerlo en cuenta. Y terminaremos la siguiente clase con también las fases de planificación estratégica. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué estrategia tenemos que seguir? ¿Qué tenemos que conseguir en cada una de las fases? Todo esto lo veremos, ¿vale? Tranquilos, pero lo veremos poco a poco. Con esto vamos a tener el contenido completo que tiene que tener nuestro documento, en este caso de planificación estratégica, lo hemos visto más genérico, lo concretamos para un plan estratégico de tecnología, de sistemas o de sistemas de información IO, ¿vale? Y con eso lo que nos va a hacer es tener el marco para desarrollarlo. Los siguientes temas, el tema 3 y el tema 4, lo que haremos será es- eh, profundizar en herramientas que nos puedan nutrir ese plan estratégico. Nosotros vamos a ver la siguiente clase cuál es el proceso y en las siguientes todas las herramientas que podemos aplicar para ir nutriendo de información esa planificación estratégica. Es un proceso largo, la planificación estratégica es un proceso complejo y profundo, pero para que entendamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hemos visto plan director, hemos visto las diferencias con la planificación estratégica, dos conceptos importantes como es el mapa estratégico y el cuadro de mando, y en las siguientes clases vamos a ver cuál es todo ese proceso de planificación y herramientas para poder nutrir esa planificación estratégica. Análisis del entorno, aspectos relacionados con, pues ya digo, con la propia gestión de la planificación estratégica. Va a ser como tener una navaja multiusos con la que vamos a poder ir haciendo esa planificación estratégica, ¿de acuerdo? Y bien, lo dejaríamos aquí. A ver, un momento. Vamos a ver las fechas que tenéis para vuestra actividad. Actividades. Vale, me llegó un email, también una compañera creo que escribió en el foro, no sé si a- algunos habéis tenido problemas respecto a los grupos de trabajo. No os preocupéis, tenemos tiempo porque en ese sentido la entrega es en enero. Pero me ha insistido la coordinadora, que eso lo está llevando ella con las personas de mentoría y no podemos hacer grupos aparte. Además, se mantienen los grupos en función del ese. Así que no os preocupéis por eso, porque se está solucionando, ¿de acuerdo? Poco a poco yo creo que se solucionará. Pero ya digo, que estéis tranquilos, que la primera entrega es el 7 de enero. Todavía tenemos tiempo y todavía no hemos visto el contenido de los planes estratégicos. Sí hemos visto la parte de Design Thinking. Así que estaros tranquilos. Iba a compartir aquí, actividades. Vale, aquí como veis tenéis las fechas de entrega. Hay bastante tiempo, no os preocupéis. Y de hecho no hemos terminado todavía de explicar para poder abordar esa actividad uno, ¿de acuerdo? Así que tranquilos. La semana que viene os la presento la actividad, la leemos por si surge alguna duda
podéis empezar a echarle un vistazo y listo. Mucho contenido, no os preocupéis. Yo ya sabéis que también os voy marcando aquellos aspectos que son más importantes. Vuelvo a presentar lo que... Ah, bueno, es que yo no os hice la presentación, la hizo la compañera también. Entonces, eh, os cuento, os cuento. L- yo sé, hay mucho contenido en los temas, lo sé, son temas muy largos. Queremos que tengáis la mayor información posible, claro, pero sabemos que hay mucha información. Entonces, yo, que soy la persona que hago el examen, ¿vale? Para que a la hora de realizar el mismo, hay, como veis, unas diapositivas que tienen el símbolo este de peligro, ¿de acuerdo? Esas son, digamos, los conceptos más importantes que hay, ¿vale? Yo sintetizo ya mucho, como veis en la presentación, ¿eh? Pero eh, no, de los test de la plataforma no. El examen es de de los contenidos que vemos aquí, ¿vale? Pero no se reproducen los test de la batería que os aparece ahí para el examen, ¿de acuerdo? Lo importante es poner el foco en lo que yo aquí pongo que es importante. Van pasando los temas, bueno, pues hay algunas diapositivas que considero que el contenido es imprescindible para entender la asignatura. Entonces, como veis, yo concentro bastante todos esos apuntes en estas diapositivas. A su vez, marco aquellas diapositivas que son más importantes para ir concretando lo máximo posible, ¿vale? No quiere decir que no pueda preguntar nada que no sea, Fantástico. Mm. Ay, bueno. Y solo proteína, papá, ¿sí? se ha colado silencio, ¿vale? Profesor, Eh, disculpe, buenas tardes, sí, disculpe. Sí, profesor, le quería decir sobre esto de los grupos. Yo todavía no estoy haciendo, bueno, yo estoy avanzando por mi parte, ¿no? El trabajo, ¿no? Lo estoy haciendo, pero todavía aún no me he reunido y acá hay gente que está y le mandé un mensaje a un chico porque soy grupo con él, pero hasta ahora no me responde. Por favor, chicos, pido que se unan en el grupo de WhatsApp todos, porque no todos se están uniendo. Ya, y eso a mí me tiene demasiado preocupado. Tengo, por ejemplo, para el 2 de diciembre, tengo para el 12, para el primero, y la verdad que estoy muy preocupado y no creo que UNIR nos quiera aceptar más tiempo, ¿no? Ah, sobre todo eso, profesor, disculpe, más bien la molestia. ya digo, en ese sentido nos ha dicho la coordinadora que a nivel profesorado no podemos nosotros intervenir en eso porque ya digo, está mentorías y está ella intentando solucionarlo. Entonces, yo creo que más personas intentando solucionar eso, creo que no, que tampoco aportaría nada mejor de lo que están haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, tranquilo. Y ya imagino que si no se han hecho los grupos, espero que sean flexibles con esa primera entrega, no lo sé, ¿vale? Bueno, eso, respecto a lo que hay que estudiar, yo dentro de unas semanas haremos la sesión dedicada a cómo será el examen. Es tipo test y preguntas cortas de aplicación de los contenidos, ¿vale? No se trata ya tanto de memorizar, sino de saber aplicarlos. Y ya digo, hay que poner el foco sobre todo en aquellos conceptos que están marcados en las diapositivas con el símbolo de peligro. ¿De acuerdo? Esa es la clave. Pero no repito, no sé, puede haber alguna que coincida, pero no es la forma en la que funciona el examen en el que repita las preguntas desde la batería que hay en el campus. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí, nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Venga, perfecto. Hasta luego.